Jesucristo está vivo. Jesucristo ha vencido la muerte. La resurrección de Cristo no fue un retorno a la vida terrena como en el caso de las resurrecciones que él había realizado antes de la Pascua, la hija de Jairo, el joven de Naín, la resurrección de Lázaro. Estos hechos eran acontecimientos milagrosos, pero las personas afectadas por el milagro volvían a tener, por el poder de Jesús, una vida terrena, ordinaria. En cierto momento, volvieron a morir. La resurrección de Cristo es esencialmente diferente. En su cuerpo resucitado, pasa del estado de muerte a otra vida, más allá del tiempo y del espacio. En la resurrección, el cuerpo de Jesús se llena del poder del Espíritu Santo. Participa de la vida divina en el estado de su gloria, tanto que San Pablo puede decir de Cristo que es el hombre celestial. La verdad de la divinidad de Jesús es confirmada por su resurrección. Él había dicho: cuando levanten al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy. La resurrección del crucificado demostró que verdaderamente Él era, yo soy, el Hijo de Dios y Dios mismo. Hay un doble aspecto en el misterio pascual. Por su muerte nos libera del pecado. Por su resurrección nos abre el acceso a una nueva vida. Esta es, en primer lugar, la justificación que nos devuelve a la gracia de Dios, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos, así también nosotros vivamos a una nueva vida. La resurrección de Cristo y el propio Cristo resucitado es principio y fuente de nuestra resurrección futura. Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de los que durmieron. Del mismo modo que en Adán todos mueren, así también todos revivirán en Cristo. El sepulcro vacío y las vendas en el suelo significan por sí mismas que el cuerpo de Cristo ha escapado por el poder de Dios de las ataduras de la muerte y de la corrupción. Cristo, el primogénito de entre los muertos, es el principio de nuestra propia resurrección, ya desde ahora la justificación de nuestra alma, más tarde por la vivificación de nuestro cuerpo. De repente se produjo un violento temblor. El ángel del Señor bajó del cielo, se dirigió al sepulcro, hizo rodar la piedra de la entrada y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el relámpago y sus ropas blancas como la nieve. Al ver al ángel, los guardias temblaron de miedo y se quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: «Ustedes no tienen por qué temer. Yo sé que buscan a Jesús, que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como lo había anunciado. Vengan a ver el lugar donde lo habían puesto, pero vuelvan enseguida y digan a sus discípulos: ha resucitado de entre los muertos y ya se adelanta camino a Galilea. Allí lo verán ustedes. Con esto ya se lo dije todo». Ellas se fueron al instante del sepulcro, con temor, pero con una alegría inmensa a la vez, y corrieron a llevar la noticia a los discípulos. El que había vencido la muerte y el sepulcro salió de la tumba con el paso de un vencedor, entre el temblor de la tierra, el fulgor del relámpago y el rugido del trueno. Cristo surgió de la tumba y la guardia romana lo contempló. Sus ojos quedaron clavados en el rostro de aquel de quien se habían burlado tan recientemente. En este ser glorificado contemplaron al prisionero a quien habían visto en el tribunal, a aquel para quien habían trenzado una corona de espinas. Era el que había estado sin ofrecer resistencia delante de Pilato y de Herodes, aquel cuyo cuerpo había sido herido por el cruel látigo, aquel a quien habían clavado en la cruz. Hacia quien los sacerdotes y príncipes, llenos de satisfacción propia, habían sacudido la cabeza diciendo: a otro salvó y a sí mismo no puede salvar.
El Salvador salió de la tumba por la vida que había en él. Quedó probada la verdad de sus palabras. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Entonces se cumplió la profecía que había hecho a los sacerdotes y príncipes. Destruyan ese templo y en 3 días lo levantaré. Cristo había pronunciado: yo soy la resurrección y la vida. Únicamente la divinidad podía pronunciar estas palabras. Todos los seres creados viven por la voluntad y el poder de Dios. Son receptores dependientes de la vida de Dios. Desde el más sublime serafín hasta el ser animado más humilde, todos son renovados por la fuente de la vida. Únicamente el que es uno con Dios podía decir: tengo poder para poner mi vida y tengo poder para tomarla de nuevo. En su divinidad, Cristo tenía el poder de quebrar las ataduras de la muerte. La voz que proclamó desde la cruz: consumado es, fue oída entre los muertos, atravesó las paredes de los sepulcros y ordenó a los que dormían que se levantasen. Así sucederá cuando la voz de Cristo sea oída desde el cielo en su segunda venida. Esa voz penetrará en las tumbas y abrirá los sepulcros, y los muertos en Cristo resucitarán. En ocasión de la resurrección de Cristo, unas pocas tumbas fueron abiertas, pero en su segunda venida, todos los muertos oirán su voz y surgirán a una vida gloriosa e inmortal. El mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos, resucitará a su iglesia y la glorificará con él. Yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y de su reino.